Bueno, y el tercer día de estas primeras jornadas del Queixo Fogo Alpitu. Ya sabéis que hubo la presentación el lunes de la exposición de fotos y herramienta antigua que podéis ver hasta el día 7 en la sala de exposiciones. Ayer tuvimos un filón con las queseras que lo que os perdisteis, los que no vinisteis, no lo sabéis bien. Está todo grabado afortunadamente y podréis verlo. Y esperemos seguir haciendo este filón muchos años más porque digo yo que da mucho de sí. Hoy acompañamos Ismael, bueno, a la mesa tenemos a Isa, que es la presidenta del Consejo Regulador del Queixo Fogo Alpitu y la que junto a Marta y la quesería de Temia me ayudaron a sacar adelante estas jornadas. Así que gracias, chicas. Y Ismael pues llamé para decir que si quería colaborar con nosotros y yo creo que no lo pensó ni un segundo. Dijo, dame un minuto para pensar a ver qué puedo hablar yo allí y contáis a los moscones y llámame. Y nada, en 2 horitas llamó y dijo, nada, venga, para adelante. Cuando me digas, estoy encantado a contaros algo del Queixo Fogo Alpitu. Nada más, que decimos que se continúan las jornadas. Mañana jueves tenemos a 2 miembros de la Escuela de Hostelería de ayer para contaros un poco cómo usan el Queixo Fogo Alpitu en la cocina. A las 7 también en esta sala. El viernes tenemos a Marta de Casanchu en la sala de exposiciones a las 7 también para haceros un taller de elaboración del queixo y cerramos el sábado con el homenaje a las queseras en el patio de esta Casa de la Cultura a las 12. Así que invitamos a todos a que participéis. Y nada más, dejamos con Ismael. A ver, aquí o por ahí. A ver, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Que mi compañera de mesa Elsa hábilmente me convenció para que hoy estuviera aquí en Grau, intentando contaros algo sobre la Fogo Alpitu. No tengo muchas novedades que relatar, ya que tuve la suerte en 2007 de colaborar en la edición del único libro que creo se editó hasta la fecha de este magnífico queso y precisamente promovido y promocionado por vuestro ilustrísimo ayuntamiento. Y repasando sus páginas, la única novedad que encuentro es que en el 2007 había 12 queserías activas y actualmente hay 8. Él será la guía en la que yo me apoye para no aburriros en mi relato, porque creo que en él está resumida toda la historia del pasado y del presente de este queso. Entonces, como os decía, en el 2007 había 12 queserías que eran Casancho, El Viso, La Arquera, La Gorgoya, La Peñona, Temia, Tierra de Tineo, El Quirinal, La Figal, Llamas, Yazana y Valle del Narcea. Hoy, esas que faltan, que son el Quintanal, mejor dicho, perdón, La Figal, Llamas, Yazana y Valle del Narcea ya no existen. De las 8 que quedan, está Agro Valdés, que se incorpora a esas 8, con lo cual faltan 4. La verdad es que esa no es una buena noticia, o al menos creo que ni para mí, ni para la denominación de origen, ni para Asturias, en una palabra. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar en hablar un poco de la historia del queso. No de la Fogo Alpitu en este momento, hacemos una introducción y vamos a irnos a la prehistoria. Vamos a ver. Aunque la aparición de los primeros quesos frescos es muy probable que haya sido el resultado de la casualidad de la leche y del calor, no podemos olvidar que la misma historia de los quesos tiene numerosas e importantes referencias escritos, gráficas, en la misma Grecia antigua, relacionados incluso con sus divinidades y citas hasta que con el mismo Júpiter, que en la isla de Creta cuenta que había sido alimentado por la cabra maltea con leche y sus derivados. Testimonios históricos todavía más antiguos, sin necesidad de remontarnos a nuestra prehistoria, se pueden encontrar en el denominado friso de la lechería, famoso mural descubierto en Bagdad,
y dotado por los años 3000 antes de Jesucristo, en donde se determinan con absoluta claridad las fases de la elaboración de los quesos. Ciertamente el queso tiene mucha historia. Toda antigüedad refleja alusiones constantes a los quesos frescos, cuajadas, mantequilla, alimentos rurales y populares con excelente valor nutritivo. Autores como Aristóteles, Plinio o Virgilio citan y comparan sus diferencias y propiedades, explicando cómo en la culta Grecia antigua constantemente ha sido valor gastronómico en degustación solitaria o combinado con mieles, aceites, pasas, almendras, dulces, incluso hasta el extremo de constituir alimento permanente para los atletas antes de las competiciones olímpicas. También los nobles romanos eran preferentes consumidores de exquisitos quesos de diferentes variedades y formas de elaboración, procedentes especialmente de Valabrum, el barrio de las exquisiteces del Aventino romano. El queso era producto insustituible para sus cohortes, complementado también con tomillos, piñones, almendras, avellanas, pasas, dátiles, pimienta y todo tipo de frutos secos. En España, probablemente los primeros datos comienzan con el interesante tratado sobre la agricultura de Columela, por los años 60 de esta era cristiana, solicitado y degustado por nobles y señores feudales a pastores y campesinos, pero la verdadera expansión del queso que se consigue a partir de la Edad Media, por una parte gracias a las peregrinaciones del Camino de Santiago y su recorrido por España Verde, era alimento común en las casas del camino y gran ayuda para los caminantes a la hora de reponer fuerzas. También muy especialmente por la labor desarrollada entre los monjes en los numerosos monasterios que se extendían por la España cristiana, y poco a poco se extiende su conocimiento y consumo, incluida su utilización como medida de trueque o el pago de rentas para campesinos y ganaderos hasta los años 1600, en que comienza el uso extendido de la moneda. Las familias rurales que disponían de animales adecuados elaboraban quesos para el consumo y subsistencia de sus familias, favoreciendo a niños, enfermos y ancianos, hasta que comienzan a salir a los mercados o ferias como producto de especial demanda, como consta en numerosos testimonios literarios, como el mismo Quijote o el Lazarillo, en donde el recuerdo gastronómico del queso es frecuente. Posteriormente, aproximadamente por el año 1700, Fray Benito Feijóo, al relatar las formas de vida del campo, siempre se acuerda de los quesos frescos elaborados con leche de vacas. Al mismo Jovellanos, en su periodo de cárcel en Palma de Mallorca, tiene recuerdo para los muy queridos quesinos asturianos, los muy ricos y regalados quesos, aunque de mala conservación, evocando los de la Fuega al Pitu, utilizados para el cobro de arriendos y rentas desde antaño. Félix Aramburu cita los quesos en su monografía de Asturias de 1889, especialmente los conocidos bajo la denominación de queso de puño o quesos a fuego al pitu, ya reconocidos popularmente como corriente en casi todos los concejos de Asturias. Fermín Canella también cita frecuentemente bajo la denominación de quesinos asturianos, abundantes en todas las partes y llamados con el curioso nombre de a fuego al pitu o con otros nombres geográficos. Todos tienen características bastante heterogéneas, tanto por la forma como por el tiempo de maduración y sabores. Principalmente los historiadores reconocen dos variedades tradicionales de queso a fuego al pitu, que definen según el tipo de cuajada, elaborados por cuajada ácida o espontánea, los elaborados por cuajada enzimática. Finalmente, con la elaboración mixta y por el tiempo de maduración en cada uno de ellos. Quesos elaborados por mujeres y transmitidos la cultura y los secretos de elaboración de madres a hijas, igual que el tratamiento de las notas recogidas con cucharas y las frescas mantecas y mantequillas de elaboración diaria. Queso rural por excelencia, con gran personalidad y por su forma troncocónica de puño, blanco, rojo y atractivo, por su mismo nombre que nunca pasa desapercibido, queso que ha bajado de los hórreos hasta las fresqueras y conserveras, ha resistido las modas pasajeras de los mercados y ferias y superando pruebas de calidad y sanitarias de todo tipo, incluso superando inteligentemente en épocas modernas la importante cuestión de la pasteurización de la leche, que tanto condiciona el resultado final, por eliminar microorganismos necesarios para lograr algunas propiedades organolépticas muy estimadas por los gourmets. Evidentemente son cosas distintas, que los imprescindibles controles sanitarios y el etiquetado numerado que en la actualidad utilizan los elaboradores para su comercialización eficaz
confiando que el siglo XXI significa el mayor referente para su humilde calidad natural, disfrutando de una intencionalidad que permita su localización en grados, salas, Morcín, Praga, París, Londres y Madrid, combinando su presencia en los más selectos comercios de alimentos y productos naturales para demostrar en este mundo global que lo local, bien elaborado, cada vez tiene mayor encanto o interés, si la calidad justifica su precio y singularidad. Bien, este es un poco el resumen de lo que podríamos decir la historia del queso en general. Y bueno, pero lo que nos trae aquí efectivamente es el tema de la fuego al pitu. Y entonces hacemos un pequeño resumen de las épocas actuales, ¿no? Y diríamos que hasta llegar a la actualidad, y donde entonces hay un largo camino recorrido por nuestro protagonista. Aunque la verdadera historia de la fuego al pitu es muy reciente. Allá por los 70-80 y ante las dificultades que sobrevenían para comercializar la leche, recuérdese la aparición de las centrales lecheras, pues las nuevas normativas sanitarias, la pasteurización, etcétera, etcétera, se les da una nueva vuelta de tuerca a los ganaderos y se establecen unas normativas que los obligan a abandonar el comercio tradicional y la venta a granel de la leche, que una gran mayoría todavía se iría realizando directamente en las calles de los grandes municipios asturianos. Y no tan grandes, como en Grau. Tenemos aquí evidentemente la fiel representante de una de aquellas acciones. Mariluz, no te tapes la cabeza. ¿Cuánta leche vendiste tú por las casas, verdad? ¿Cuánta, Todavía me acuerdo lo que dijiste cuando hiciste el primer queso, que se tenía de pie. Bueno, el caso es que otros ganaderos no estaban muy de acuerdo con las condiciones que se imponían a las empresas lecheras de aquella época y tomaron decisiones que los condujeron a hacer rentable su producción lechera, dando un giro manifiesto a su labor, elaborando parte de toda su producción en queso. Recuérdese que en la década de los 70, en las explotaciones ganaderas de los concejos que ostentan la DEO a fuego al pitu, probablemente la mayoría no tuviera más de 10 cabezas de ganado. Entonces, lo relatado anteriormente nos lleva a asegurar que los concejos que hoy ostentan la zona de leche certificada para elaborar el queso que permite la normativa de la DEO fueron en su momento los más afectados por las nuevas normas, y de ahí que prácticamente en toda esa área geográfica los ganaderos se fueran dedicando a transformar su leche en el exquisito queso a fuego al pitu en sus distintas variedades. En las zonas de Grado, Salas, Pravia, Tineo, Belmonte, Cubillero, Condamo, Las Regueras, Muros del Nalón y Soto del Barco, el Atrocao blanco, fresco y curado, y Morcín, Riosa y Santo Adriano, el de Trapo, en su doble vertiente de blanco y rojo, o sea, el de Pimentón. Hoy en día ya se elaboran todos los tipos y formatos en todas las queserías existentes adscritas a la DEO. No obstante, lo que podemos hoy contemplar no habría sido posible sin el empeño y esfuerzo puesto por unas personas que creyeron que con esta actividad podría sacar adelante a sus familias y encontrar un futuro mejor para ello. Merece la pena mencionar por su importante aportación a la proyección de este maravilloso queso de fuego al pitu a personas que hoy siguen todavía en activo, pues sus industrias están en manos de sus descendientes, tales como son Oliva la de Temia y Frank, en paz descanse, Mariluz la de la Borgoya, Filomena de Casancho, Ramón de Llamas, José Antonio Garzón de Anciana y muchos otros que comenzaron elaborando pocas piezas para comercializarlas en los mercados semanales de Grado, Salas, Pravia, Mieres, etc. Anegadas mujeres y hombres trabajadores, luchadores cuyo futuro se ve más despejado gracias a la continuidad que están dando a aquel esfuerzo inicial, ellos mismos o sus descendientes continuadores de la tradición familiar a los que deseamos perpetúen el queso o fuego al pitu a través de los tiempos. Bueno, esto es un poco el resumen de ahora, y aquí hay mucha gente de esta, la que yo menciono ahora, la que yo acabo de mencionar. Entonces, os decía antes que todo este papeleo viene todo en este libro que se escribió en el 2007, en el cual yo tuve una importante participación, y los que nos conocemos, que estáis aquí, que conozco vuestras queserías, conozco vuestra labor de tantos años,
de los que están y de los que no están, porque evidentemente ahí tenemos a todo esto, a todos los que mencioné. Entonces, por cambiar un poco la línea de la mesa, vamos a ver si estáis de acuerdo con lo que dicen los libros y los expertos en cuanto al nombre de la Fogalpico. Aquí dice que hay varias acepciones. Una es que al mirar las guarderas colgadas en los corredores de las casas parecían pitos, pollos, recién sacrificados y colgados por la cabeza. No sé si lo habéis oído o no lo habéis oído. Otra teoría es que al ser un queso áspero y seco, que se pega a la garganta, al tragarlo da la impresión de que afuera la zona de la garganta que llamamos pito. Por ello, para ayudarnos a tragarlo, hay que hacer un movimiento con la cabeza estirando el cuello que recuerda el movimiento que hacen los pollos para tragar. De momento yo creo que estas dos acepciones deben de ser, no sé, de un aventado, ¿no? Otra teoría muy extendida dice que una vez hecho el queso se le daba a probar un pollo. Si el pollo se afogaba, se decía que este queso está que afuera el pito. Y estas teorías son todas válidas, ya que ayudan a la comprensión y mantienen la fantasía respecto al nombre y a los orígenes del nombre. Bueno, digamos que esta parte vamos a darla por finiquitada, y a mí me gustaría hablar un poco de los queseros y las queseras. Y también está en este libro. Aquí tenemos a los 12 representados con un currículum, una especie de currículum que sí que me siento muy orgulloso de haberlo hecho yo, esto y lo demás, pero esto en particular. Y he seleccionado, para que no se haga muy largo todo esto, he seleccionado a 3 queseros o queseras. Vamos a ver. Uno que no está y 2 que están, y además están aquí. Y que no sé si lo recordarán, si de vez en cuando leerán el libro o no lo leerán, pero que bueno, que yo os lo voy a leer, lo que escribí. Y vamos a empezar porque sería Casancho. Y yo escribí, digo, Filomena, al igual que su hermana Mariluz, nace en Cubia y después de elaborar quesos en su casa natal durante toda la adolescencia y juventud y venderlos en el mercado de Grado, tal como su padre disponía, se casa con José Antonio y se va a residir al bonito pueblo de Ambás, donde su marido disponía de recursos ganaderos suficientes para producir una buena cantidad de leche. Al igual que su hermana, posee una calidad innata para los negocios y no tardó en convencer a José Antonio para elaborar quesos con la leche que producían sus vacas. ¿De verdad, José Antonio? Sí, de verdad. Comienza a fabricar lo que es un local anexo a la casa familiar, que queda pequeño en muy poco tiempo, y les obliga a hacer obra para ampliar las instalaciones. En muy pocos años necesitan una nueva ampliación y construyen una pequeña nave anexa a la vivienda principal, que es la que está operativa. Es una coqueta que sería de corte tradicional y dotada de todos los elementos necesarios para la elaboración del buen Fogalpico que produce Casancho. Dada su larga trayectoria, tiene en su mente innumerables anécdotas, y una de ellas la que sucedió cuando el Principado, aplicando la legislación, prohibió la venta del queso sin pasteurización. Fue portada en aquella época del diario de más difusión de la provincia, acompañado al entonces y actual, bueno, ahora no es el actual, alcalde de Grado, don José Sierra, reivindicando la ley de circulación en el mercado de la Fogalpico fabricado sin pasteurizar. Sigue al frente de la casería con la ayuda inestimable de su marido y una o dos empleadas. No estabas todavía tú, me parece, allí, ¿verdad? No estabas. Y mantiene intacta la ilusión de seguir adelante, puesto que está dispuesta a ampliar su negocio si el mercado sigue exigiendo más, ¿vale? Bueno, y entonces en aquel momento, los datos de Casancho, fue fundada en el 75 por Filomena y por José Antonio, en Ambás, una producción aproximadamente semanal entonces de 650 kilos, el método de elaboración tradicional, la variedad que elabora trocado, fresco, urao y rojo y collada hogareña, procedencia de la leche desde septiembre de 2006, de suministro de la central lechera, mercado local, regional y exportación,
comercialización a través de distribuidores y propios, y futuro y expectativas muy buenas, produce todo lo que permite sus instalaciones, con lo que se podría plantear la cuarta ampliación. ¿Estáis de acuerdo? ¿Está actualizado esto o no? Pues tenemos que hacer otro libro, una nueva edición y poner más cosas aquí. Bueno, ya te da otro libro. Ese que tiene 10 años. Bueno, está hecho en el 2007, estamos en el 2017. Sí, 10 años. Claro, yo empecé en aquella época, yo trabajaba en la universidad. Ya, claro. No, andaba como... Oíste, acuérdome mucho de tu abuela. Mucho. Allí en la cocina, estuvimos tomando café con ella, y era una señora que me impresionó a mí bastante. Andaba tu hermano por allí, Daniel José. Pero a ti no te recuerdo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la que sería la Borgoya. Mariluz, que es hermana de Más de Oliva, de lo que te digo, de Oliva, de Filomena. Bueno, pues también nació en Cubia, porque eran hermanas y durante su adolescencia y juventud colaboraba con dos hermanas, que serían dos hermanas, en las labores propias de una casa de aldea, asturiana en los años 50, al lado de su padre y siguiendo sus directrices, que por lo que relata parece fue un hombre excepcionalmente avispado para los tiempos que corrían entonces, ¿verdad, Mariluz? ¿Para quién salí yo? Mariluz colaboraba en la elaboración del queso de Fagalpito en la casa familiar hasta que se casa con Francisco García Fernández, alias Paco. Bueno, en el año 67, ya integrado en su nueva familia en el barrio de la Borgoya, el grado comienza a colaborar vendiendo la leche de su producción de forma ambulante por las viviendas del pueblo y acudiendo a los mercados semanales con todo tipo de productos hortofrutícolas producidas en su huerta. Así transcurre el tiempo hasta que en el año 78 empieza a surgir dificultades con la venta de la leche a granel. Recuerda entonces que en su casa natal su padre las animaba a hacer un queso para tener una mayor rentabilidad a su leche. No lo dudó mucho, bajó 6 litros de leche y obtuvo 3 hermosos quesos de un peso de unos 300 gramos. Todavía hoy se ilumina el semblante cuando recuerda que aquellos 3 quesos que elaboró por primera vez, una vez desposeídos del molde, se tenían de pie. Esa era la historia. Todavía se tenían de pie. Bueno, como ella dice, pudo comprobar que aquellos 6 litros de leche le reportaron un beneficio muy superior al que hubiera obtenido vendiendo la leche puerta a puerta, siendo trabajo mucho más digno. Estos son los inicios de que sería la Borgoya, que oficialmente se registra en 1980. Desde entonces hasta hoy no ha dejado de acudir a todos los mercados semanales de gravo, de suelo, con quesos, y tampoco de aumentar cada año su producción. En la actualidad, como vemos por los datos aportados, es una de las queserías más importantes de la producción, con cerca de 40 toneladas anuales y presencia de sus dos productos en toda Asturias. Aunque, bueno, en toda Asturias no, y en toda España. En toda España, en el Corte Inglés, que eso también es un plus. Aunque Mariluz es todavía muy joven, ha sabido iniciar su retirada, dejando su paso a sus sucesoras, sus hijas Isabel y Ana, que prácticamente regentan la quesería y realizan labores importantes dentro de la directiva del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Isabel es la presidenta. Francisco, su marido, también su hijo Carlos, colaboran repartiendo los quesos a los distintos clientes y distribuidores que tienen por todas Asturias. Bueno, yo no sé si estas historias y todo esto os entretiene algo. Podemos saber de muchos más, o de muchas más queserías, pero se supone que yo no tengo nada más que deciros. Si queréis preguntarme algo, si queréis iniciar una pequeña coloquio, pues encantado con responder a lo que sepa. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta o algo? Isabel, venga, pregunta. O Elsa. Anda, cuéntanos cuándo empezaste tú a relacionarte con el mundo de los quesos. Ay, hombre. Claro. Ay, es que si eres de aquí ya sabemos. Bueno, yo hace muchos años, hace
Yo fui con 17 años, era inspector lechero. Con 17. Con 17 años, sí. Yo a los 17 años terminé en el colegio un título que se llamaba técnico contable, y fíjate, y de técnico contable a inspector de leche. Llevábamos entonces una caja de frascos donde tomábamos las muestras que después enviábamos a la fábrica para nuestro análisis, y una pistola, no de las de verdad, una pistola de alcohol, que era como que se miraba la acidez. Lo más importante en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 59, 58, 59, 60, lo más importante era que no te echasen agua a la leche, que la leche mantuviera un nivel de calidad más o menos, como se pudiera. Tenía muy poca calidad en materia grasa, o sea, eran leches con medias de 3,1 grados, cuando ahora mismo la leche está rondando cerca de los 4 grados, y eso es importantísimo, porque de ahí depende el rendimiento del extracto seco y todo lo que conlleva la elaboración de la leche posteriormente. Y yo estuve así, Isabel, desde el año 58 hasta el año 62. En el año 62, pues los señores rectores de Mantequerías Arias y mi padre, que era un empleado que gozaba de muy buen prestigio ahí, decidieron que yo podía ser la persona que podía abrir la delegación de ventas de Palma de Mallorca. Entonces, fijaros que lo que hicieron, hicieron una faena pistoluda. Fíjate, no conocía ni Mieres, ni Avilés, ni conocía nada, y de repente atrás, en el Express para Madrid, Madrid a Murcia, un mes ahí a aprender cómo se hacía un albarán y cómo tal, y a continuación a Barcelona a aprender a hacer paquetes, y de Barcelona a Palma en el año 62, en el mes de mayo, y ahí me encontré solo, dándome puñetazos en la pensión y diciendo que qué hacía yo ahí. Porque después, claro, había que salir a vender. Y en el año 62 yo ya vendía queso a los hoteles, pues todo lo que podía. Por cierto, coincidí precisamente con Reni Picó, que don Francisco Rodríguez hoy, que anda por ahí pues, muy bien y muy activo. Tenía una fábrica en el Escorial que hacía queso brie y queso camembert, que se llamaba la Vache du Pain, porque el queso de camembert que más se conocía entonces era la vaca que ríe, la vache que ríe. Y yo vendía en Palma de Mallorca queso brie y camembert de Reni Picó, y después queso volaplano, mataplano, toda la gama de productos de Arias. Y a partir de ahí, la vida mía fue todo en torno al queso. Después vine a Mallorca, empecé con una furgoneta cargándola de queso y saliendo a vender por ahí, por Mieres, por la Felguera, por la Lena, por tal. Poco a poco, y poco a poco fuimos vendiendo más y más y más. Y al final, en el año 80, en el 81, después de ser jefe nacional de ventas de esa empresa y tener 69 representantes en toda España, bueno, ya me casé, evidentemente. Y nada, pues decidimos, por una situación complicada que había en esa empresa, pues independizarnos y fundar la empresa. El 3 de enero del año 81, ya digo, sí, el 3 de enero del año 81 fundamos oficialmente Dispersa, que hoy afortunadamente sigue su curso y que dirige pues, mi hijo mayor, Santiago, y que estamos muy orgullosos de ella porque vamos a cumplir 38 años ya de una vida entera, ¿no? Y yo, por motivos X, sobre todo de salud, decidí con 64 años dejar de trabajar porque pensaba que ya la iba a palmar, y aquí estamos, hoy todavía. Isabel, sabes que yo tuve una época, sí, también, los últimos 3 años de mi vida profesional,
y con 60 años me contrató Central Lechera para dirigir el proyecto de los quesos que tenían en aquel momento y que no valió para nada porque estaba muy convulso y sigue casi convulso la Central Lechera, que es una pena. La Central Lechera tenía que ser la conductora de todos los productos agroalimentarios de Asturias. Otro gallo nos cantaría, seguro, porque es una llave, no os podéis imaginar la llave que significa llevar una tarjeta de Central Lechera en el bolsillo. O sea que... Y esto es todo, o sea, si queréis saber algo más, no sé, de mí o de quien sea. Yo quería preguntarte, porque habláis mucho de del Consejo Regulador y tal. Entonces quería preguntarte cuáles son las funciones de ese Consejo, y porque bueno, los profanos no lo sabemos muy bien. Y luego también todo esto de la denominación de origen, que bueno, que se ve, que estoy de acuerdo con usted que Asturias tiene productos de mucha calidad y que parece que, bueno, tanto la sidra, las fabas, que se está yendo por este camino, ¿no? Entonces sí. que hables un poquitín de cómo llegasteis a esto, porque me parece muy avanzado de la denominación de origen. Sí, también me tocó bastante. O sea, no solamente os puedo hablar de Afogalpito, de las que sean de Afogalpito, de los últimos 50 años, lo que queráis preguntarme en relación con el queso, podéis preguntarme, de cualquier queso, de España, de Europa o de donde queráis, porque sí que efectivamente lo conozco. Las denominaciones de origen empiezan a funcionar, yo creo que por el año 70 y pico, 80. Y la primera el caso de Cabrales, No, la de Cabrales es mucho más reciente. O sea, significa, la denominación de origen es una certificación que garantiza que el producto que tú estás adquiriendo o comiendo pertenece a un área geográfica determinada y que está elaborado de una forma, o sea, se parte siempre casi de lo que es la artesanía del producto, que cuando nace, haciendo un reglamento al cual todos los elaboradores se tienen que adherir y respetar, con una cantidad de cuestiones, ¿cómo se llama? El pliego de condiciones. El pliego de condiciones, sí, efectivamente. O sea que entonces hay una normativa para cada producto y lo que garantiza efectivamente que la sidra es asturiana, elaborada en Asturias, bajo las condiciones del producto neto que en su día empezaron a hacer y cómo se tiene que hacer, y que te garantiza que, bueno, si tiene calidad y tiene tal, pues es una protección concretamente hacia los productos que la llevan. No te pienses que es tan fácil estar o crear una denominación de origen. Tiene que estar autorizada por Bruselas y hay una serie de cuestiones tremendas. Pero mira, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo lo tenemos en el queso manchego, el queso más importante en España, que es el que más se vende y el que más se produce y el que más. En los años 70, todo el queso que era redondo y que tenía una pleita y demás, todo era queso manchego. Y resulta que el queso manchego, la denominación de origen es La Mancha. O sea, era queso de oveja, era queso de mezcla, era queso de tres leches, había un batiburrillo de queso que no sabías lo que había. Ahora mismo, yo lo único que digo es que los manchegos tuvieron una gran suerte de que efectivamente el Quijote y todo lo demás, pero que la denominación era de ellos por naturaleza. Y entonces, cuando empezó la denominación de origen del manchego, casi ni siquiera había una o dos fábricas así reconocidas que tal. Ahora mismo, el único queso manchego que tú puedes comer como queso manchego es el producido en La Mancha. No se puede hacer queso manchego fuera de La Mancha. O sea que si tú ves un queso que lleve una denominación de origen y ponga manchego fabricado en Extremadura, no es queso manchego, o en Zamora o donde sea. Se fueron adaptando los nombres de las denominaciones. Hay un queso zamorano, hay un queso castellano, hay un queso... Bueno, en fin, se fueron adaptando a medida de que tal. Y hoy en día, prácticamente todas las denominaciones de origen están protegiendo los distintos productos, que hay montones, y sobre todo los productos agrícolas, que
queseros, etcétera, etcétera, que te garantizan eso. O sea, eso es lo que hacen las denominaciones de origen. No sé si lo expliqué bien o no, pero yo creo que es lo que hay. ¿Vale? Sí, y en Asturias tenemos 40 y tantos tipos de queso. Elaboramos 40 y tantos tipos de queso. Solamente tenemos 4 o 5, 4. Afogalcito, Cabrales, Casín y ahora el Gamonero. Bellos, que tiene una IGP, pero que se comparte con... ¿Quién? León Bellos. Los Bellos, sí, es verdad, sí. Por la proximidad de todo eso. O sea, es difícil, porque tenemos 40 y tantos, lo que desean todos los que fabrican esos quesos, pues debería tener una denominación de origen. Hay otra denominación que es la, ¿cómo se llama? Que no hay denominación de origen. Eso es, la IGP. Los Bellos tienen IGP. IGP, no es denominación de origen. Que es que te garantiza la procedencia de la zona. También. Ahora, las denominaciones, bueno, pues sirven para muchas cosas también. Yo, por ejemplo, Cabrales, yo creo que tendrían que ampliar la zona de denominación, creo. No, hay poca leche, sí, no pueden crecer porque se lo cierran mucho. No sé, el Gamonero, para mí ahora ya hay una denominación de origen, pero hay una disfunción con el de Puerto y el del otro lado, que yo ayer vi un programa en televisión que me dio vergüenza. Lo vi me dio vergüenza, Sí, porque el Asprón, ni más ni menos que fue con un pincho, con una varilla, a demostrar que el queso de Gamonero no se pinchaba. Como diciendo que el pinchar que es un fraude o algo, cuando todo el queso azul en el mundo se pincha. O sea, hay cada cosa que no te debo nada. Pero bueno, el único problema que tenemos en Asturias con el queso y con el queso artesano es que hay muchos productores, pero hay muy poca producción. Y la aportación al PIB y al bienestar de las cuentas públicas y todo, pues no sé. Yo creo que no se producen más de... No sé, ¿se llega a 1 millón de kilos de producción con todos los quesos que tenemos en Asturias? Sí, se ve. No sé, con todos. Bueno, ya que sacamos esto, verás, voy a deciros lo del afogadito. Bueno, porque son pocas queserías y de producción pequeña. Ya, claro, pero tú fíjate, mira, yo uno de los grandes... ¿Por qué acepté yo ir a la central lechera? Yo acepté ir a la central lechera por muchas razones. La primera, la de que pagaban bien, y al final era, oye, que te contraten con 60 años es bastante eso, ¿no? Pero la central lechera, por ejemplo, fue quien podía haber variado y cambiado el tema de Cabrales. Cuando funcionaba la central lechera había 120.000 kilos más de producción en Cabrales y ahora hay 120.000 kilos menos, porque los señores de Cabrales no dejaron a la central lechera desarrollar eso. Y bueno, yo creo que, caray, el mundo, el campo no tiene barreras ni puertas. Las denominaciones sí. Las denominaciones de origen tienen barreras y puertas. No, porque no, espera. Central Lechera tenía prácticamente toda la leche de Cabrales. Toda la leche que se recogía era de Cabrales. Pero Central Lechera es la que más suministra. Para el queso Cabrales, la mayoría de queseros de Cabrales, el proveedor de leche de la Central Lechera. Claro, pero no dejaron que industrialmente, o sea, que ellos, que Central Lechera, o sea, no hay. Si no hay bastante leche, pues abre la puerta y amplía la zona de producción. Porque es muy sencillo, Peñamellera Alta está allí y la otra no. Eso y el proteccionismo, para mí absurdo, desde la perspectiva mía. Yo digo, veo el proyecto de Roquefort, que pasaba lo mismo que en Cabrales, había tropecientos productores. Resulta que en Roquefort ahora mismo hay 8. ¿Y sabes cuánto se produce en Roquefort? 25.000 toneladas. Pero no hay una denominación de origen. O menor, Roquefort no hay una denominación de origen. Por el territorio... El territorio, sí. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en Roquefort?
1000 ovejas, ahora hay 100.000. Donde había 40 queseros, ahora hay 8. Y donde se producían 7.000 kilos, ahora producen 25 millones de kilos. Sí, yo creo que, evidentemente, tú ves el punto de vista de la industrialización no como un objeto que se hacen en realidad las DOPs, que son ni más ni menos que para fijar población en el medio rural. Si hablamos de fijar población en el medio rural, interesa muchísimo más que haya 15 queserías en Cabrales que elaboren 650 litros a la semana, que elaboren 200 litros diarios, a que Centro Lechera Asturiana monte una planta industrial en Cabrales que, con todos mis respetos, la trazabilidad de la leche, una empresa de compra de leche, como dice Centro Lechera Asturiana, y hablo de empresa porque, visto lo visto, de la realidad más actual, de la deslocalización con Lugo y demás, pues todas mis reticencias, y seguramente las mías y las de mucha gente. Entonces yo creo que las DOPs se crearon justamente para lo contrario. No, las DOP se crearon para proteger la producción y el producto, y las zonas. Pero las DOPs pueden ser perfectamente compatibles con todo. Ese es el gran problema del defensor de lo artesano, porque lo artesano es lo más. Y yo participé en alguna mesa redonda con artesanos, y en algunos que se ve el plumero enseguida. O sea, participar en una mesa redonda que te pongan como plus el que está elaborado con leche sin pasteurizar y que es lo mejor del mundo, y decir que los industriales no, es que en Francia hay 350 denominaciones de origen, exactamente igual que está aquí, y que se hacen los quesos sin pasteurizar. O sea, quiero decir que no está reñido. Yo lo que digo es que no está reñido el progreso de una zona o de una provincia o de lo que sea por el proteccionismo de lo que tú dijiste, por fijar población. Porque Cabrales, ¿qué pasa? No hay manera. Los que saben un poco en Cabrales, como por ejemplo Marino y compañía, los que enseguida se montaron su fábrica en condiciones y producen ¿sí o no? Entonces, porque no podían... A ver, cuando yo estuve en la central lechera, lo que quise yo hacer en Cabrales era aumentar la cabaña, que metieran ovejas, que metieran tal, y que aquello ferviera, no que estuviera ahí porque pim, pam, pam, o como estos del Gamoneo ahora, que llevan a la televisión, a la primera cadena, un pincho para decir que no, que los jamoneos no se pinchaban. ¿Y por qué no dijiste que se pinchan Cabrales? Claro, porque si vas a ser claro, hay que ser claro, Entonces, a ver, en fin, es un tema de largo recorrido, pero yo digo que, fíjate en Francia, el desarrollo que tiene el queso. En Francia hay el doble, el triple de denominaciones de origen que las que hay aquí, y con producciones limitadas en algunos casos, porque también se pueden limitar, pero es muy complicado. El ejemplo que pusiste de Roquefort tiene su parte buena, que crecieron en ovejas, en producción de queso, pero tiene la parte mala que bajaron en productores. Ya no, pero esos productores, la misión de los 40 y pico queseros de Cabrales, a mi juicio, está en llegar a producir el doble de leche que producen, metiendo más ganado y aportando porque como ganaderos o como suministradores a las industrias de... A ver, es que volvemos a lo mismo, Ismael. Acuérdame cuando empezaste, como decía el padre Maniluz, y pasa lo mismo igual con la carne en Asturias. Hay que acabar el proceso para que el valor añadido del producto quede aquí. Entonces tú no puedes decir a un ciudadano de Cabrales que se dedica a producir leche para venderla al precio X y que el beneficio industrial de esa leche lo lleve una corporación, cuando lo lógico es que el beneficio industrial repercuta en las familias de Cabrales. Pero tú no te das cuenta, Pero que yo no veo que no vamos a competir con el queso azul. Pero escucha, mira, Cabrales,
funcionando la central lechera, elaborando el queso que hacían, porque lo hacían además al tuntún, cuando tenían toda la leche y cuando tenían... se certificaban 500.000 kilos. Deja la central lechera de fabricar el queso y se dedica a hacer 15 o 20.000 kilos en porciones solamente. ¿Cuántos se certificaron aquel año? Pues 120.000 kilos menos. Bueno, ¿Repíteme las cifras? sí, sí. La denominación de origen Cabrales el último año creo que certificó 420.000 kilos. 420.000 con central. Sí, más o ¿Y el menos. año siguiente sin central? 500 y pico mil kilos. O sea, 530.000 kilos o no sé cuánto. ¿Aumentó? No, aumentó, disminuyó 100 y pico toneladas. 100 y pico toneladas. Sí, sí. Y creemos que en el concejo de Cabrales, donde Cabrales y... Cabrales. solamente Bueno, Cabrales, y no sé si coge algo de Peñamellera Alta y poco Igual más. solamente el concejo de Cabrales. ¿Qué pudo ser? ¿Que bajó la cabaña ganadera ahí o No, que la central lechera, que tenía casi el 100% de la leche, siguió vendiendo a esta gente, fabricaron, pero no fabricó él nada para sí y el resto de la leche se iba o se fue. Se perdieron 100 y pico toneladas ya radical de eso. Claro, es que Quiero decirte que... explicas esto mejor a gente que sea un poco, ya sabes, que no sea mucho, que no tenga mucha fe en estas cosas y que, hombre, desaparece una empresa de compra de leche y ahí dejar la producción en un terreno tan pequeño como Cabrales y no llegó zomba la producción de leche, desaparecen 100 y pico mil kilos y la cabaña ganadera no varió. Traía luz de casa del diablo. No, yo no voy a la suspicacia de ahí, no. Yo te digo lo que hay. Mira, pues te podía poner un ejemplo, que dos queserías que eran nuevas y que tenían no sé cuánto, que las llevó el río, por ejemplo. Pero yo, que conozco bien lo de Cabrales, que sé las limitaciones que tienen, que en el verano no son capaces de dar abasto y que eso esté así, pues no lo entiendo. Yo no lo entiendo, ¿vale? Y yo, ahora, antes dije que yo tenía una empresa comercializadora y que comercializamos mucho queso asturiano, mucho, y que comercializaríamos más si produjeran más y trabajaran más, o sea, por ejemplo. Y cuando dicen que tienen las cuevas llenas... ¿Quién lo dice? Mentira, Marilu. Mira, este verano necesité yo 2 quesos de jamonero, de los pequeños, y yo no pude mandar 2 quesos de jamonero porque no nos da abasto el proveedor. Y en Cabrales lo mismo, tenemos, no sé los que tenemos, ¿no? O sea, hay una serie de... Yo estoy jugando por Asturias, O sea, estoy jugando por Asturias. Ojo, con Cabrales y con eso no tiene nada que ver la Fogalpitu, Nada, absolutamente nada que ver. O sea, la Fogalpitu está ahí, y ¿cómo hacemos para que crezca más, Isabel? O sea, ¿cómo hacemos para que crezca más? Porque, claro, yo creo que nunca hay un techo. No, el problema es que... Pero lo que os decía, mira, por ejemplo, del 2013 al 2016 que estamos ahora, la diferencia de producción de la Fogalpitu, por ejemplo, en kilos, por ejemplo, se creció 7.337 kilos. Aquí no contamos la barreña famosa esa que decíamos, ¿no? O sea, el año 2016 se certificaron 118.289 kilos. En el 2013, 110.000. Hay 7.000 y pico kilos al favor. Y a mí me parece poco eso del crecimiento, me parece poco. ¿Te das cuenta? Fue la crisis. Es que era yo lo que, bueno, cambiando un poco de línea, que era lo que quería yo preguntaros, que si por ejemplo estas queserías de aquí de Gran, que veo yo, bueno, yo a mí sinceramente me sorprendí la expansión que tuvo, porque os conocí de siempre de compraros el queso, que si no os planteáis,
bueno, a medio o largo plazo, lo que sea, una expansión mayor incluso para toda España. Todo. Es decir, que eso es, a veces me entiende que no surge de la noche a la mañana, pero que si no puede haber a medio o largo plazo un planteamiento, yo en ese sentido, o sea, lo veo como usted, que si no, ¿por qué no se podría, entiendes, como unas queserías que nacen aquí en Asturias, que tenéis denominación de origen, pero que se puede... Yo creo que eso sueñan todos los días los fabricantes. Sueñan todos los días los fabricantes, que era lo que yo me decía Isabel ahora. ¿Qué se puede hacer para tal? Porque yo ahora mismo acabo de ver unas vallas y demás, vallas hechas por la DEO, pues con las delicias de la Fogalpito, con tal, se están haciendo esfuerzos desde la denominación y desde el Principado, y el Principado está todos los días machacando lo mismo, pero ¿el resultado cuál es? El mismo. En la Fogalpito, en Asturias y fuera cuesta trabajo. Claro. Hay muchos quesos y de momento cuesta Pero trabajo. en Asturias lo estáis vendiendo prácticamente en Sí, hombre, en Asturias, bueno, más o menos en cualquier punto de Asturias hay a Fogalpito. No, y a mí me comentaron que tiendas delicatessen y tal, por ejemplo, que incluso en Nueva York me dijeron que había una tienda que tenía Fogalpito en Nueva York. Ah, sí. Eso me comentó familia. Y yo casi te invitaría a que fueses a cualquier punto de España o cualquier corte inglés y verías a Fogalpito y ya está. En Segovia, por ejemplo, tenéis una tienda que vende mucho para turistas que tiene muchísimo, que vende mucho queso Fogalpito, me comentó el dueño, vamos. Pero lo que decimos, o sea, cuesta mucho trabajo fuera. ¿Por qué no vendemos más sidra fuera? ¿Cuál es el secreto? Pero se empezó a pasar de bronce. Fijaros el programa que tuvimos ahora en Villaviciosa con todas las manifestaciones, con todas las historias y bueno, al final resolvióse todo porque yo ya me parecía a mí que se iba a resolver así, como el gaitero que está admitiendo toda la manzana de Guillermo, pero joder, es que somos un principado, una provincia, no sé cómo llamarnos, tan dificultosa para todas las cosas, para estas cosas que mete miedo. Y el queso Fogalpito, pues queramos que no, y es un queso que no gusta a todo el mundo tampoco. O sea, ahí hay una preferencia a los que lo conocemos, los que estamos, tal, las tradiciones, tal, pero todo eso que te contáis a los de Murcia, o los de Huelva, o los de no sé dónde. En Mencheo. ¿Eh? Fuera de Asturias. Mira, curiosamente, el queso azul en Asturias se consume el 70% del queso azul que se consume en España. Fijaros, lo que os digo. ¿Cuánto? Lo menos el 70%. No sé los datos exactos ahora mismo, no lo sé. Todo empezó por el Cabrales, en tiempos atrás. Pero no os penséis que el Cabrales hace 40 años era muy diferente de que ya, hombre, era muy diferente de lo que fue ahora, de lo que ya ahora, ¿no? Porque entonces había 2 o 3 marchantes de Cabrales, iban a buscarlo, cogían, llegaban por ahí, y hubo un gran, fíjate, paradójicamente, el que más hizo por el Cabrales de Asturias fue José Fernández Campillo, un tío de Sotres, que se dedicó a falsificar el Cabrales. Y que todo el Cabrales que vendía prácticamente era falso, porque otros no lo había. Y hoy el queso azul este que se vende con hojas, se vende mucho más que el Cabrales, por ejemplo. Y es un queso no es falsificado, porque se peleó bastante con Sanidad, porque para hacer una IGP o algo de eso, de procedencia o lo que sea, porque en Francia también existen los maîtres affinés que transforman un queso que ya sí, y en el mercado el fabricante lo vende así, pero él cogido de aquí, llevado para sus cámaras, tratado y tal, lo convierte en otro queso. Y bueno, eso pasó con el queso de hoja, aquí. Entonces, ¿dónde está la verdad? Porque muy poca cultura de quesera hay entre los consumidores de queso de Asturias, o no sé, otra cosa no lo entiendo. Pero la única provincia, o la única región que se parece un poco en el consumo de queso azul, por ejemplo, Asturias es Andalucía, y particularmente Sevilla, y Madrid. Barcelona también por la masificación de la población, pero Asturias los ganamos a todos. Vosotros vais a
a cualquier tienda de aquí, vais a un supermercado o a cualquier sitio y hay 5, 6 o 7 referencias de queso azul a la venta. Independientemente de que hay un mueble independiente para los quesos asturianos, prácticamente en todas eso, ¿no? Y vais a cualquier punto de España, Alicante, a Zaragoza o donde queráis, y tenéis un queso azul en el mostrador. Y raro que haya una exposición de quesos de la zona. Y sin embargo aquí, cuando vamos a la sidrería, pon una de Cabrales y otra de Manchego, pon una de Cabrales y otra de Manchego, Ahora, unos tablas de asturianos, poco a poco va increciendo, pero... El que se consume mucho también es el de la Peral, Bueno, el de la Peral tiene muy buena fama y, bueno, sí, o sea, puede decirse que es un queso de los que en el mapa de los quesos de Asturias funciona. Claro que funciona. No, y a nivel de consumidor, de que va al supermercado, que se compra, que se... No, la Peral está y sobre todo en las queserías. Tuvo ahí un problema con algo del agua y cosas así, que también perjudica eso, pero no, la Peral hay que reconocer que medraron muchísimo y que están bien. Yo creo que estén contentos, Esther y Pepe, que estarán contentos de cómo funcionan. Tienen una fábrica estupenda, moderna, de las más modernas que hay en Asturias. Y bueno, qué sé yo, pero a ver, es lo que le decía Isabel, no sé si entre todos los quesos asturianos que fabricamos llegamos al 1.000.000 de kilos. Haciendo uno con unos Cabrales, pues casi 500.000 de kilos. O sea, yo a mí me gustaría que vendiéramos 10 millones de kilos, coño. Y una de las causas de haber ido yo a la central casi fue por eso. Pero no hay manera. No hubo manera. Había mucha política en la central leche. Es que Asturias vende mal, incluso. No sé si vende mal o no sé. Yo creo que están haciendo una buena labor con la ternera asturiana, me parece. Bueno, claro, se va haciendo. Me parece. Pero en el tema de los quesos no acabamos de arrancar ni de esperar. No sé. Bueno, oye, todos estamos entendiéndonos aquí no sé cuánto. Tampoco... ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Algo más queréis preguntar? Paco, ¿estás aquí o no? Ya. Bueno, pues nada, oye, nada, a vuestra disposición para cuando gustéis, ¿vale? O sea que nada. Yo diría, espera, los aplausos más tarde. Yo diría a la concejala, o tú eres la teniente alcalde, ¿no? Sí, pero la concejala también. Bueno, ya eres concejala y teniente alcalde. Yo diría a la teniente alcalde que a ver si convence a la cosa de gobierno que hagan otra edición de este curso, pero que quitéis un poco más no sé, de publicidad o de algo, porque yo creo que tenéis ahí algo que no porque yo haya colaborado profundamente, que la mayoría de libros mía, pero que tenéis ahí algo que puede servir para muchas cosas, para que la gente conozca y para que sepan, y para que hoy hubieran venido aquí un montón de gente, y para que, y para que vendiéramos más, y para que, entonces que lo promuevas. Y eso de los asociación de comerciantes y de todo eso, que tenéis que ser el impulso, no hay tutía. Vosotros, venga, que los comerciantes se lo ocurren también y que tiren para arriba, hombre, porque no puede ser nada más que la primera flor y la segunda flor, ¿no es verdad? Eso es. Bueno, de nada, sabes que estamos a vuestra disposición, ¿vale? Muy bien. Bueno, ¿quieres esto? ¿Quieres lo pago? Regalo de todo. Bueno, gracias por venir y quedan 3 días de jornadas.